sanitaria en los contextos federales, en el caso argentino, dentro de este panel que se titula La evolución de la codificación y las legislaciones de fondo. Estamos asentados en esto porque Argentina tuvo recientemente este Código Civil y Comercial que nos pone en una disyuntiva nueva que a lo mejor otros países federales no tienen, como mencioné, porque Brasil tiene un sistema único de salud regulado por su constitución. Así que bueno, me parece interesante explorar cómo esta legislación de fondo opera en distintos países, en distintos contextos, con distintas formas de gobierno, es algo que nosotros no estamos acostumbrados a hacer, así que también es una mirada novedosa del derecho sanitario. Entonces, dentro de esa mirada, nuestra idea es ver esta dimensión normativa del derecho a la salud, cómo impacta el federalismo sanitario, qué importancia tiene nuestro código, qué importancia tiene el gesto jurídico argentino y cómo se nos presentan las fallas regulatorias, los vacíos e incompatibilidades legales y cuáles son las propuestas para resolver estos problemas. Entonces, parados en la norma y volviendo, retomando esta teoría que les mencionaba hoy, donde nos habla de cómo se asigna este poder o estas potestades en materia de salud, encontramos distintos tipos de normas, con distintos rangos, con distintas autoridades que tienen competencia para el dictado de estas normas que definen el orden de aplicación de las leyes. En estos repartos normativos encontramos, como decíamos hoy, que se requiere una alta cualificación científico-técnica, se impone la inclusión del daño y se impone el sujetar las decisiones de quien asigna esas atribuciones a estos criterios científicos. Por ejemplo, ¿cuál es el criterio para imponer un tratamiento? ¿Cuáles son los estándares científicos que realmente avalan que impongamos por motivo de salud pública un tratamiento? ¿Cuál es la relación de medio a fin? ¿Cuál es el tratamiento más costo efectivo? El que sea menos invasivo. Incluso esta noción de invasivo que se nos introduce en el Código Civil y Comercial, ¿cuál es el criterio para definir que algo es más o menos invasivo, ¿no? Son todos aspectos técnicos que evidentemente un legislador por sí solo no puede definir. Requerimos para resolver sobre estas cuestiones de un conocimiento experto. La legislación sanitaria puede tener muchas definiciones. Yo tomé la del doctor Oscar Garay, que trabaja mucho este tema en el Ministerio de Salud de Nación, que nos dice que la parte de la legislación de los tres poderes del Estado, que se integra por distintas normas de diversa jerarquía, cuya fuente primaria es la Constitución y el bloque de normas de los tratados internacionales de derechos humanos, que busca promover el bienestar general y afianzar la justicia, otra vez poniendo el eje en realizar el valor justicia en relación a la prevención, protección, recuperación y bienestar de la salud de los habitantes, disponiendo medidas, procedimientos, programas, cargas y obligaciones y regulando las relaciones jurídicas en que participen los actores del sector salud. Esta legislación sanitaria, ¿cómo se desarrolla nuestro derecho? Y bueno, básicamente en nuestra Constitución nosotros sabemos que la facultad para legislar en salud no fue delegada por las provincias a la nación, las provincias se han conservado, que opera la cláusula federal del artículo 5 y además se integra por el bloque de constitucionalidad que ya mencionamos, con la Constitución, con tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional, y ahora la constitucionalización del derecho privado, esta preeminencia del principio pro homine, es decir, que ante conflicto de normas va a prevalecer aquella que mejor defienda los intereses de la persona, pero todo esto nos impone un sistema de salud fragmentado, segmentado, con gran variabilidad, y donde hay mucha expectativa de un código de fondo con un núcleo duro de derechos reconocidos en materia de salud resuelva la cuestión. Me parece que estamos demasiado optimistas. Somos demasiado optimistas porque para que esto se concrete hace falta normas operativas. Entonces, nuestro código es un código que también hace asociaciones que han avanzado mucho en incorporar el contenido de salud, pero a la vez necesita algunas definiciones sobre cómo esto se va a operativizar. Si nosotros dejamos que esas definiciones se den a nivel local o provincial, va a haber menos homogeneidad.
Pero si lo imponemos desde un escritorio en Buenos Aires, va a haber probablemente más incumplimiento de la norma. No se me ocurre a mí, por ejemplo, el sostener que la Ley de Derechos de los Pacientes de dictó Nación, con la idea de invitar a adherir a las provincias, pueda definir cómo se tiene que llevar una historia clínica informatizada en la Quiaca. Porque en la Quiaca probablemente los servicios de salud no van a tener acceso a internet. Es más, hay lugares donde no hay conectividad o que la conectividad tiene serios problemas. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese desfasaje que nos impone la realidad? Por otro lado, nosotros sabemos que en salud la corriente hoy imperante es descentralizar los servicios, es decir, que las normas se adecúen a la realidad local. Y nosotros vamos en el sentido contrario, somos un país federal descentralizado desde el nacimiento y queremos ir hacia la centralización en algunos aspectos donde es difícil lograr esa centralización. Entonces, en la dimensión normativa no tenemos que restarle mérito a este código porque logra esto de generar un piso de derechos, como decíamos, un piso de derechos en salud. Por lo menos 60 artículos del nuevo código hablan de salud. Y eso es muy auspicioso. Es decir, ahora tenemos un espíritu de generar una base común, que colocan a la persona como centro de la protección, ya no son los bienes, y reconoce derechos extrapatrimoniales, recogiendo principios ya asentados o desarrollados, o institutos ya desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia, es decir, que refleja una realidad. En esta constitucionalización del derecho privado, bueno, aparece con gran peso el reconocimiento a este derecho personalísimo a la salud y ese principio de autodeterminación sobre la vida y el propio cuerpo que va desde el inicio hasta el final de la vida. Entonces tenemos que estar reguladas desde las técnicas de reproducción humana asistida hasta las exequias, todo el ciclo vital. Así tenemos la regulación de la muerte digna, de las directivas anticipadas y pasamos en teoría del modelo paternalista a un modelo de autonomía de la voluntad. Ya teníamos esta configuración con la Ley de Derechos de los Pacientes, que fue reciente al código, y aparece algo que tenemos que valorar muchísimo, que lo tenemos que valorar todos como ciudadanos, como pacientes, que todos somos, que es el derecho a recibir esta información en la relación que establecemos con el equipo de salud, y con la protección de nuestros datos personales, pero bueno, se da esta ambivalencia que en la relación médico-paciente o del equipo de salud con el paciente opera la Ley de Derechos de los Pacientes, pero si estamos en una institución hay una protección mayor que viene de las normas de derecho del consumidor, de la cual no participan estos profesionales. Entonces, en esa relación de consumo también tenemos una garantía en favor del consumidor y en función a la aplicación de la norma más beneficiosa. En la relación con el paciente lo tenemos por el principio pro homine, en este binomio que se da entre el profesional de la salud y el paciente, y en el derecho del consumidor en función a este principio que mencionaba recién. En los derechos personalísimos tenemos la incorporación expresa de esta categoría que también celebramos con la inviolabilidad de la persona humana y el derecho a su dignidad o el reconocimiento a su dignidad. Ahora, ¿cuál es el contenido de la dignidad? Esto se discute mucho en bioética. ¿Qué es digno y qué no lo es? ¿Quién lo va a definir? ¿No? Tenemos ahí también otros aspectos que son nebulosos, son demasiado amplios, demasiado abstractos, como decía en mi presentación anterior. Y ese concepto de dignidad parece referir a la integridad física, donde hay varios artículos, a la integridad espiritual. Muy fuerte, sí, esta consagración del principio de no dañar a otro, que también viene de los principios bioéticos. Y bueno, cuando regula el tema sobre el propio cuerpo, se establece que este no tiene un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario, que solo puede ser disponible por su titular, siempre que se respete algunos de esos valores que he mencionado. Se enuncian actos prohibidos y permitidos. No voy a anunciar todos los contenidos porque estamos hablando por el tiempo, pero hay una revisión a la legislación especial, y en esta revisión a la legislación especial, en particular sobre la ley de trasplantes, bueno, tenemos un tema que quizá
quizás no aparece con tanta evidencia en el tema trasplantes, donde quizás hay más acuerdo en la comunidad científica sobre el alcance de los trasplantes. Es una práctica que tenemos ya aceptada o reconocida. Pero cuando hablamos de los derechos de los pacientes y la autodeterminación, y hablamos de la capacidad progresiva del menor, que está traducida en el código en una escala de edades, que se acompaña de una presunción, ¿no? Porque en principio los menores de cierta, no quiero hablar de menores, quiero hablar de niños, niñas, adolescentes, servir técnica conforme la terminología del código. Tenemos una mayoría de edad a los 18 años, pero ya tenemos a los 16 años un código que nos dice que a estos adolescentes los debemos tratar como si fueran adultos. Y tenemos que a los 18 años ellos pueden contratar, pero a los 16 pueden decidir. Y entonces vamos a entrar en disquisiciones jurídicas sobre realmente quién se va a celebrar ese contrato, quién lo va a pagar. Yo me imagino una circunstancia de una intervención que hay que autorizar y estar haciendo este tipo de discusiones. Como en todo cambio cultural, cambio regulatorio, esta trascendencia de nuestra vida, seguramente va a haber algún fallo señero que nos dirá cómo se resuelve esta interpretación, pero que hasta que no tengamos el fallo no quiero estar en los pies de los profesionales de la salud que muchas veces tendrán que ir a recurrir a algún comité de ética si lo hay en sus instituciones, porque además tenemos ese problema. La ley de derechos de los pacientes y todos los que estamos en el sector salud alentamos que existan para no judicializar, pero no todos los establecimientos tienen, y no los tienen porque no hay formados suficientes expertos en esta materia, y si no, veamos cuántos abogados hay formados en esta materia. Yo les puedo asegurar que hay muy pocos formados en bioética y que este es un dilema, porque cómo se van a conformar además estos espacios, con qué criterios se van a abordar estos temas que tienen este contenido jurídico, porque antes hablamos de bioética, pero la bioética acá, estas previsiones superaron, trascendieron la bioética y pasaron al marco normativo. Entonces el comité va a tener que hacer este análisis, va a tener que llevar adelante este análisis jurídico. Y tenemos abogados formados para acompañar estos dilemas. La prueba de la madurez suficiente a la que remite el código, entonces nos remite a considerar, va a ser un comité, va a ser un equipo multidisciplinario, va a ser interdisciplinario. Siempre se va a oír al menor, obviamente, pero siempre se va a oír a los padres. Y si el menor no quiere que se consulte a los padres, ¿cómo se va a manejar este tema? ¿En qué caso debe existir este procedimiento? Son todos aspectos que el código parecería tener las soluciones, pero si hilamos fino, tal como con los interrogantes que yo voy planteando, bueno, aparecen las inquietudes y va a aparecer un debate jurisprudencial, va a aparecer un debate social y vamos a encontrar una solución de aquí a un tiempo. Y en el medio, la incertidumbre del profesional de la salud, sobre el cual el sistema parece asumir gran parte de esta incertidumbre y en los jueces. Los jueces que además, según el código, también pasan a tomar injerencia en cuestiones de las cuales un tiempo atrás eran totalmente prescindentes, lo decidían en algunos casos. Ahora parece que están expuestos a la gran mayoría de los casos. Entonces, cuando hablamos de los menores o adolescentes de 13 a 18 años, hay una presunción de actitud, como decía hoy, para tratamiento no invasivo, pero que no impliquen un riesgo grave. Pero ¿quién define qué es el riesgo grave? Siempre vamos a tener que recurrir al profesional de la salud y ante un conflicto al profesional del derecho. Si es invasivo, compromete el estado de salud, tiene que prestar su consentimiento informado con la asistencia de sus padres. Si el conflicto se resuelve según el interés superior de este joven, en base a la opinión médica, nos dice el código, sobre las consecuencias de realizar o no el acto. Y después tenemos un montón de previsiones, tanto del Código Civil como la Ley de Derechos de los Pacientes, la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Identidad de Género,
la ley de salud mental. Es decir, ahora tenemos un popurrí de normas que nos obligan a estar pendientes o expectantes, además de cuál es el último fallo y cuál es el último protocolo, porque ahora lo que está sucediendo es que cada juzgado, cuando tenga una cuestión de esta, va a generar su propio protocolo. Lo mismo cuando se dicta una limitación de capacidad. ¿Qué es lo que va a considerar un juez para hacer una limitación de capacidad? Cada juzgado tendrá su lista, hasta que haya una homologación de criterios. Y todo dependerá entonces de quien asesora al juzgado, dependerá del criterio de ese juez. Como ven, hay mucho por andar en este tema. Con los niños con menos de 13 años, bueno, el código nos dice que decide a través de su representante, pero si tiene edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos permitidos. Por supuesto tiene derecho a ser oído y participar de las decisiones, pero el código nos dice en proceso judicial. Es decir, se cuela acá algo que es evidente. Este código está hecho muy con la mirada desde la perspectiva de quien decide en sede judicial, pero nosotros lo tenemos que vivir desde la perspectiva de quien está fuera de la sede judicial. Desde el sistema de salud de ninguna manera queremos alentar la judicialización. Y cuando vemos la letra, nos encontramos que se habla como si estuviésemos decididamente siempre en la sede judicial. ¿Cómo nos salimos de esa instancia? ¿Cómo alentamos desde el sector salud que no llegar a la instancia del juicio? Por supuesto que un comité de ética puede ser un buen lugar para hacerlo. Desde los 16 años en adelante nos habla el código que hay que considerar a ese adolescente como un adulto para la referencia de las decisiones sobre su cuerpo, y entonces empezamos con algunas disquisiciones. Las previsiones sobre directivas anticipadas nos dicen que deben ser mayores, y estamos aquí ante un adolescente de 16 años que puede decidir. ¿Y cuál prevalece? Porque las directivas anticipadas habían sido reguladas en su momento por la Ley de Derechos de los Pacientes. Ahora tenemos otras previsiones. ¿Cómo juegan ambas? La responsabilidad parental también nos trae ciertos desafíos en la responsabilidad que tienen los padres y cómo definir este interés superior de este joven. Como les decía, que es invasivo o no, si puede contratar o no. Y respecto a las limitaciones de capacidad, se nos plantean similares interrogantes. Entiendo que otra ponente va a hablar más sobre este tema, entonces no quiero profundizar mucho, pero solo quiero dejar instalado que tenemos un marco normativo que es auspicioso porque introduce salud en el derecho de fondo, y de este modo el Poder Legislativo Nacional llega a todo el país con la expectativa de que uniforme derechos, pero estas preguntas van a ser respondidas por jueces locales y van a ser respondidas de acuerdo a la realidad local, y encima va a prevalecer el principio pro homine. Y entonces, ¿cómo se va a resolver? Si no tenemos protocolos generales, si no armonizamos, si no funciona el COFELESA, si no funciona el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, donde se reúnen todos los ministros. Sobre el consentimiento informado, bueno, este código reproduce lo mismo que la Ley de Derechos de los Pacientes, habla sobre el consentimiento por representación, pero cambia el orden de prelación de la Ley de Derechos de los Pacientes, la vuelve a la ley inicial. Ustedes recuerdan que hubo una ley en el 2009 que establecía el orden de prelación que fija el código, poniendo en primer lugar al representante legal. Después, en el 2012, la ley nacional cambió el orden de prelación y el código vuelve al orden de prelación anterior. Pero para disponer de los órganos, en otro artículo va al orden sucesorio, como hace la ley de trasplante. Entonces vamos y venimos con los órdenes de prelación, y quizás nos tenemos que preguntar si realmente el representante legal que resuelve sobre nuestros papeles es alguien que tiene que decidir y no es el que nos va a acompañar cuando hagamos una consulta médica, por ejemplo. Entonces, nada, hay que mirar un poco la realidad, lo concreto, y seguramente sobre esto va a haber también pronunciamiento, lo mismo que cuando compiten o hay contradicciones entre los parientes al momento de manifestar el consentimiento por representación. Por otro lado, ¿qué rol tiene el médico acá? ¿El médico puede actuar en ese consentimiento por representación? Bueno, no tenemos además en las excepciones
no lo tengo acá, pero las excepciones del consentimiento, la ley de derechos de los pacientes hablaba de la excepción por motivos de salud pública. El código no lo introduce. Y es muy importante esto, porque cuando hablamos de los tratamientos forzados, como puede ser, ya tenemos fallos de la Corte Nacional, de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, con relación a la imposición de vacunaciones forzadas a menores cuyos padres se negaban. Bueno, el código omitió esa referencia a este tema. Sobre las directivas anticipadas, que también es un tema muy importante, seguramente llegaremos a jurisprudencia respecto a las prácticas eutanásicas y a cuál es el límite de una práctica eutanásica reconocida. Otras previsiones que tiene el código, yo les mencionaba que eran más o menos 60, hay muchas de salud mental, sobre el comienzo de la existencia, sobre actos peligrosos, sobre prácticas prohibidas y la manipulación genética, sobre la investigación en seres humanos, sobre técnicas de reproducción humana asistida, sobre la responsabilidad, el plazo de prescripción. Y, por ejemplo, como decía, no estuvo regulada ni la historia clínica en cuanto a lo que tiene que ver con la información que existe dentro de la historia o la objeción de conciencia, que el código podría haber elegido tratarlo, dado que es un tema que se presenta recurrentemente. El código además nos habla de una interpretación con un diálogo de fuentes y es difícil ver ese diálogo de fuentes cuando se nos plantean estos temas concretos. ¿Cómo se va a dar ese diálogo de fuentes? Y si hay una ley provincial, en nuestro federalismo, ¿cuál va a prevalecer? ¿Cómo se van a aplicar, por ejemplo, las normas nacionales de la historia clínica, como decía yo, en el NOA-UNEA? ¿Cómo va en una restricción o limitación de capacidad se va a conformar el equipo que va a diagnosticar cuando hay leyes provinciales que refieren a esto? ¿Cómo va a operar esta excepción al consentimiento informado cuando hay leyes provinciales que establecen regulaciones sobre esto en relación a la situación nacional? Es decir, tenemos aquí un problema de equidad y el desafío para los reguladores, sobre todo, es cómo se generan protocolos concertados para dar respuesta a estos interrogantes, y si no será para el Poder Judicial también, que tendrá que trabajar en esa línea. Y la verdad, tenemos una representante juez que a lo mejor nos va a responder lo que pasa en el Poder Judicial, pero yo no encuentro que los ministerios de salud, que el Poder Legislativo esté trabajando en esta línea. Y supongo que los jueces deben estar bastante preocupados y estarán trabajando en esta línea, pero bueno, cada uno en su nivel. Estarán trabajando los jueces federales, los jueces provinciales, cada uno con su criterio. Tengo como ejemplo para esto el fallo que se planteó sobre la provincia de Neuquén, sobre muerte digna, que todos conocemos, donde hay una ley provincial y una ley nacional, que se dictó unos días antes de que entrara en vigencia el código, lo dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de un joven al que se le quería sacar su soporte vital, sus hermanas querían retirarle el soporte vital, y que alienta a no judicializar. Ahora, la Corte nos alienta a no judicializar porque entienden que este tema está resuelto. ¿Está resuelto? Digo, ¿realmente vamos a lograr que no se judicialicen estas cuestiones que anuncié? Yo tengo mis dudas. Si no se trabaja en protocolizar y acordar, ¿no? Si de cara a la sociedad forma parte de ese proceso de discusión. Insisto, es muy valioso que se haya logrado este avance, pero para este avance hay que sostenerlo para no debilitarlo, porque si no lo vamos a vaciar de contenido nuevamente, porque no deja de ser un enunciado. Sobre el digesto jurídico argentino, de las 3.300 leyes que el digesto ha identificado, ustedes saben que el digesto se reunió un grupo de juristas y diversos juristas que analizaron toda la legislación en el país. De las 33.000 normas que había a nivel nacional, se redujo a 3.300. Esas 3.300 normas, de esas 3.300 solo 142 son de salud, que están enunciadas por una categoría que se llama de administrativo salud. Y en esas normas, de esas 142 al momento que entró en vigencia el digesto, hoy son un poquito más, son más o menos 160, encontramos que muchas de ellas son las leyes especiales de las que habla, o de las que se habla como núcleo duro.
Ahora, ninguna de esas leyes dice que es una ley especial. Y dentro de esas leyes hay cuestiones que son vinculadas a la materia del código y cuestiones que no. ¿Quién resuelve en esa ley cuál es una cuestión de derecho de fondo y cuál es una cuestión del poder de policía local? Y ahí tenemos otro interrogante. Entonces, en este federalismo sanitario, además, muchas de esas leyes nacionales no han invitado a ir a las provincias. Un grueso de esas, no solo 42 de las 142 invitan a ir a las provincias, y sin embargo hay 63 textos legales que recibieron adhesiones provinciales. Esto además se suma a que hay 41 leyes de las 142 que definieron coberturas o nuevas prestaciones al sistema de salud. Y si analizamos cómo se hicieron esas asignaciones de prestaciones, encontramos que se ha ido evolucionando de una mención genérica a que el financiamiento tiene que ser respecto de algunas prestaciones, a otras donde se habla que el financiamiento es para las obras sociales y medicina prepaga, a otras situaciones más adelante, porque esto es una serie histórica, a que esas prestaciones integran el programa médico obligatorio que obliga a las obras sociales nacionales y a las empresas de medicina prepaga. Esta es una evolución que nos muestra que esas leyes están descontextualizadas y que nos muestra también que el legislador no puede seguir legislando, imponiendo con la mirada del código prestaciones a las provincias sin saber si las provincias las pueden financiar. Porque entonces tenemos un serio problema. Nación decide, pero no le asigna los recursos a las jurisdicciones. Entonces, esta situación federal, que es una característica que está muy específica de Argentina, Brasil tiene otro modelo, requiere trabajar esto con un carácter, con una mirada multinivel. Es decir, estos consensos tienen que involucrar a todos los niveles del Estado. Mañana vamos a hablar más específicamente del tema de la legislación sanitaria, pero un poco este repaso nos muestra que tenemos de las 154 leyes sanitarias evaluadas acá en la universidad, 118 son de gobiernos democráticos, es decir, que tenemos leyes sanitarias que nos regulan hoy con un modelo autoritario, 113 leyes tienen lagunas, 109 están sin reglamentar, es decir, son normas programáticas sin operativizar. Como les decía, 42 invitan a adhesión provincial, hay 63 adhesiones y 32 complementaciones. Esto nos da un panorama. Mencioné los problemas que nos plantea el código, les mencioné el problema que nos plantea la legislación en general. En la relación entre ambos hay que superar esa variabilidad. Hay, por ejemplo, en materia comercial, hay que prevenir la protección de datos de prueba, que es una puerta que se abre en materia de patentes y prosperar eventualmente el Código Penal. En seguridad social hay que suplir la falta de adhesión provincial a la Ley 23.661. Muchos de los fallos que resuelven amparos hoy dicen que las provincias están obligadas a cumplir por la Ley 23.601. Y sobre esa ley no adhirieron las provincias. Es decir, esto pone en evidencia que el marco legal está flojo de papeles, por decirlo amablemente. Entonces, nuestro desafío es cómo compatibilizar todos estos cuerpos normativos, el digesto, si eventualmente hay una reforma penal, el nuevo Código Civil y Comercial. Hay temas muy álgidos, muy importantes como el inicio de la vida, la maternidad por sustitución, los derechos de los pacientes para equiparar, como les mencioné, la sustitución de medicamentos por nombre genérico, el aborto culposo y el aborto no punible, entre otros temas. Para compatibilizar, el desafío es atender a los valores actuales de nuestra comunidad, que son muy diferentes a los de otras épocas, identificar el cuerpo de principios de un federalismo cooperativo, que es al que tenemos que alentar, porque hay muchas provincias que han tenido una legislación mucho más interesante y pionera que la nacional. Si no, vayamos a la provincia de Neuquén, que creo que cuando se dictó ese fallo no se miró bien la legislación de la provincia de Neuquén, que creo que tenía bastante respuesta y probablemente este joven no hubiese necesitado llegar a la instancia a la que se llegó. Y entonces tenemos que reconocer la transversalidad y amplitud del derecho sanitario, contar con un digesto de legislación sanitaria federal que se nutra de esa ciencia y avanzar en la actualización e integración de esta legislación fundada, como decía hoy, en el derecho internacional de derechos humanos,
centrado en la persona para democratizar y equiparar derechos y con esta mirada federal, que es un tema que se aborda poco. Y entonces reconocer en base a los principios constitucionales qué modelo va a sostenerse financieramente en el tiempo, reconociendo redes de interconexión federal, que eso es muy importante porque es lo que alienta a este encuentro, cómo generar una red en esta materia. Y bueno, desde aquí, por lo menos desde el CESABIO, alentamos a promover una ley federal de salud que tenga en cuenta los valores vigentes, que armonice los marcos legales locales y regionales y responda a los desafíos que representa la diversidad territorial que nos expone a su vez a la cuestión de una política federal. Muchas gracias. Entonces ahora a continuación la doctora Sandra Regini Martini nos va a hablar de la situación en Brasil. Gracias. Buenas tardes, yo soy Sandra, intento hablar español, disculpen si no se puede entender, yo hablo portugués y Claudia hace la traducción, pero perderemos mucho tiempo, vamos a ver. Yo soy Sandra, soy profesora de una maestría y un doctorado en Derecho en Brasil y hago parte del movimiento sanitario desde mucho tiempo. Soy una de las personas que recogió asignaturas, ¿cómo se dice asignaturas para poner en la Constitución la salud como un derecho, ¿no? Yo trabajo en el sistema de salud desde 1980. También no puedo decir de mi currículum, yo soy una investigadora en términos de derecho a salud en el Mercosul. Yo, para esta primera presentación, decidí no preparar los slides para no cansar tanto como en portugués. Pero ahora hablaré no más de 10 minutos y hablaré de 3 momentos diferentes de la historia y de la evolución de los derechos a la salud en Brasil, que como derecho a la salud aparece solamente en 1988 con la última Constitución. Pero para llegarnos a esta Constitución de 88, tivemos un longo caminho. El primeiro momento que demarca a saúde pública em Brasil é mais ou menos 1903, quando temos um grande alarme sanitário. São identificados 584 e não 85. Isto é muito difícil de saber quanto era e quanto não era. Foi um escândalo quando tivemos mortes por la febre amarilla. Depois, nós tivemos 360 casos de peste e 800 casos de varíola. E neste período, aparece Oswaldo Cruz com toda uma política de higienização. Isto é, temos que limpar as casas, limpar as calles e tudo mais. Um pouco antes disto, no século anterior, nós tivemos uma grande punição dos europeus que não aportavam mais nos portos brasileiros porque não eram límpios. Então, vinham todos para a Argentina e não desembarcavam mais em Brasil. O que se hizo, mais ou menos 1890, por ali, e também no início dos anos 1900, se hizo uma limpeza das cidades e ao redor dos puertos. Claro que depois é como quando tu organizas uma casa, deixa a casa toda limpa e colocas em uma gaveta toda a sujeira, todas as coisas, e quando chega a tua visita, tens que abrir aquela gaveta e se cai todo. Assim, mais ou menos, isso as primeiras medidas de saúde pública em Brasil. Pero depois, com Oswaldo Cruz, tem toda uma evolução deste movimento que chamamos de higienicista para um movimento de saúde pública. E neste primeiro momento, a saúde não era vista como uma questão de saúde, mas sim como uma questão de polícia. Teríamos que fazer isto. E o curioso é que este modelo, adotado em 1903 até 1915, mais ou menos, foi muito forte, se retoma nos anos 70, em plena ditadura militar em Brasil, onde se creia que os problemas de saúde dos pobres estavam associados à sujeira, como se diz? É muito difícil pronunciar, o que quero dizer. Então,
suceda. Bueno, entonces en 1970 hasta 78, 79 más o menos, se quería que las personas limpiaban las casas. Y los problemas de salud estaban todos relacionados com outros fatores que não a falta de assistência, que não a alimentação. Isto é, o culpado por ter um problema de saúde não era o Estado, não eram as malas condições, não, era o indivíduo que não tinha cuidado com seu próprio corpo. Então, este marco de los anos, ao início dos anos 1900, é muito importante porque essa política se reproduz. Depois, nós temos mais ou menos em 1919, uma lei muito importante que se chama Lei Eloy Chaves, que passa a criar no Brasil a ideia de uma medicina mais ou menos privada, que também tem reflexos aquilo que nós vivemos agora, porque cria as caixas de pensão e aposentadoria, jubilação. Então, algumas categorias que podiam, como os marinheiros, como os militares, os aeronáuticos, criaram depois as pessoas que trabalhavam nos bancos, criaram as suas formas específicas de atenção à saúde e também à aposentadoria. Com o modelo Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas se poderia comparar com políticos argentinos de todos os lugares, mas Getúlio Vargas foi ao mesmo tempo um ditador e um democrata. Ele, pela primeira vez, por curiosidade, disse que era necessário no Brasil um sistema único de saúde. Não é que ele criou o SUS por caridade, não é isto, mas Getúlio Vargas, com seu modelo de ditador por um lado, de democrata por outro lado, implementou leis importantes como as leis trabalhistas. Então, no Brasil temos sempre este confronto de avanços e retrocessos ao mesmo tempo. E depois, também, em 1934, criou os institutos, os mais variados institutos de aposentadoria, claro que sempre para determinadas categorias. Em 1960, temos uma lei de reforma desses sistemas de pensão. E também, somente em 1964, ao início da ditadura militar, nós temos a possibilidade de as pessoas que vivem em campo ter acesso à saúde gratuita, porque hasta aquele momento, somente as pessoas que trabalhavam tinham direito à saúde. E isso perdurou até a Constituição de 88. Em 1970, nós temos a morte do movimento sanitário. Não se podia mais falar de nada, eram os momentos mais duros da ditadura militar e solamente mais ao final é que se podem organizar novamente os movimentos sociais. E aqui sim é um momento importante. Essa é a terceira parte, a parte final daquilo que eu quero falar para vocês. O que temos nós neste período? Um forte movimento social reclamando por la democracia, pedindo democracia. Por um lado, nós temos o movimento do direito, que se ocupa, o primeiro movimento foi o movimento do direito encontrado por Lacalle, que vocês conhecem, porque o primeiro movimento de direito encontrado por Lacalle se deu exatamente nos anos 70 na Universidade de Brasília, buscando o direito à habitação. Depois nós tivemos todo o movimento da antropologia jurídica, isto é, perto de Rio de Janeiro e Niterói se discute que direito existe em los cárceres. Porque os cárceres têm lugares específicos. E mais tarde, na metade dos anos 80, 86, Boaventura de Souza Santos escreve um livro que se chama Direito do Asfalto e Direito da Favela, demonstrando que em determinados segmentos têm uma forma específica de operar com o direito, porque o direito, uma coisa é o direito oficial e outra coisa é o direito não oficial. Em muitos casos, o que funciona é o direito não oficial. Então, este movimento de antropologia jurídica
mais ou menos 78, 79, começa a se formar. Ao início dos anos 80, nós temos na área jurídica o movimento do direito alternativo, que é um movimento que nasce na Itália, em Catânia, onde se discute por que alguém decide assim e não assim. E todo este movimento de crítica ao direito também chega no Brasil. Ao mesmo tempo, nós temos os movimentos de saúde, na necessidade da criação de um sistema único descentralizado de saúde. Depois, temos a proposta da participação popular. E acá chegamos em um momento muito importante, 83, quando se fala de ações integradas de saúde. Isto é, se eu penso em saúde, tenho que pensar em saneamento, em água, em trabalho, em lazer e tudo mais. Depois, em 85, nós tivemos o movimento das diretas já, e foi muito impulsionado também por todo o movimento sanitário, que gerava em torno da Fundação Oswaldo Cruz de Sérgio Aroca, pero que tinha em todo o Brasil, nós tínhamos fortes mobilizações, ao ponto que em 1986 nós tivemos a 6ª Conferência Nacional de Saúde. E esta foi algo que emociona hasta hoje. Eu estive em esta conferência, onde tinha mais de 5.000 pessoas, não se sabia por onde ia. Me acordo que eu fui em esta conferência e depois, 2 meses depois, tivemos o primeiro encontro do movimento do direito alternativo. Então, em Brasília teníamos 5.000 pessoas, em Florianópolis, nesse encontro, teníamos mais ou menos 3.000 pessoas. Era algo que efervescia, e assim tivemos todo o movimento da pré-constituição neste momento. Em 88, nós temos a Constituição, que diz: saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Estado, federação, unidade federativa e município. Bueno, agora estamos garantizados, estamos todos felizes para sempre. Em 1990 se cria então a Lei do Sistema Único de Saúde. Isto tudo representou um grandíssimo avanço, porque por a primeira vez todas as pessoas têm o direito à saúde. Bueno, que problema nós temos agora? Que este direito à saúde, quando foi pensado, não foi pensado como um direito, foi pensado como um valor, não por os movimentos, mas por os constituintes, porque sabiam que para garantizar de verdade o direito à saúde no Brasil tinha um custo muito alto. E a primeira coisa é, nós não podemos conviver com um sistema privado, e com um sistema público, e o sistema público financiando todo o sistema privado. Então, ali temos o nosso primeiro grande erro. Todavia, nós defendemos sempre o Sistema Único de Saúde e dizemos: se tienes um plano de saúde, não é o governo que tem que manter esse plano de saúde. Mas temos contradições muito fortes. Praticamente todos os estados em Brasil têm seu instituto de previdência privado. Eu sou funcionária pública e eu posso acessar o Sistema Único Público de Saúde. Pero, como sou funcionária pública, tenho o meu plano de saúde privado separadamente. Então, esta é uma grande contradição que nós temos. De todas as formas, eu repito, depois da Constituição de 88, nós tivemos muitos avanços. E grande parte dos avanços, em termos de direito, foi sim em direito à saúde. Porque saúde implica, como disse Cecília, em uma ponte para novos direitos, isto é, uma ponte para a cidadania. Então, tivemos muitos processos de judicialização que, ao início, muitas vezes, os magistrados e o sistema jurídico respondia contrário ao Sistema Único de Saúde. E tivemos muitos embates entre os trabalhadores de saúde e os operadores do sistema do direito. Mas a partir dos anos 97, iniciei em Brasil um pouco antes, em 92 mais ou menos, quando se cria o CPVISA, a professora Celida Lari, em la USP, porque ela trabalhou muito com o movimento de
el movimiento del derecho, del movimiento sanitario, y su marido. USP es la Universidad de San Pablo. Ah, perdão, sim. A professora Sueli Dallari está em la USP, que é a Universidade de São Paulo. É casada com o professor Dalmo Dallari, que é um dos principais expoentes do processo de democratização do Brasil, ¿no? Então, por um lado, teníamos o professor Dallari, que lutava por os movimentos do direito, e a professora Sueli por os movimentos da saúde. Ela é enfermeira, agora trabalha com psicanálise, e resolveu estudar direito. E se foi em França, e depois em Itália, porque a disciplina de direito sanitário nasce precisamente na Universidade de Bolonha, e ela criou na Universidade de São Paulo um centro de estudos e pesquisas em direito sanitário. E dali vem toda a produção. Que problema nós outros temos agora? Que o direito à saúde em Brasil se tornou muito mais um valor do que efetivamente um direito. Pero atenção, hoje nadie necessita vender seu computador ou sua última vaca de leite para pagar o acesso à saúde. Hoje as pessoas têm acesso à saúde. E eu mencionei a professora Sueli e o professor Dalmo, porque a professora Sueli foi pioneira nos anos 90 em fazer cursos de especialização em direito sanitário, onde ela metia em la mesma sala operadores do direito e operadores da saúde, que num primeiro momento se degladiavam, tinham que chamar a Força Nacional para separar os alunos, mas ao fim puderam falar e conversar. Hoje em Brasil temos muitos avanços na área de saúde, certo? Não temos uma saúde pública como gostaríamos nós outros. Semana passada, em Porto Alegre, que não é a cidade mais violenta do Brasil, não é que estamos lejos disso, em frente a um hospital, se pegaram a polícia e vários criminais e mataram 4 criminais. E as pessoas estão felizes porque mataram 4 criminais, isto é, sem entender que tem muitas coisas por trás disso, não? Tem muitas coisas, os médicos não têm segurança, esses criminais não são criminais porque lhe dá prazer ser criminais, então tem toda uma situação, todo um contexto social que tem que ser visto, e garantizar o acesso à saúde é garantizar também necessariamente acesso à moradia, à lazer, ao trabalho e tudo mais. O professor, estou terminando, o professor Luigi Ferraioli disse sempre que os direitos humanos têm um custo altíssimo, pero não garantizar direitos humanos tem um custo muito mais alto. Hoje em Brasil, o direito à saúde, temos muito para caminhar, pero estamos caminhando. E eu vejo que a situação agora em Brasil, não posso terminar sem dizer isto, é uma situação muito complexa, temos movimentos que são movimentos de ódio de contra os outros, e depois eu vou falar um pouco da fraternidade neste contexto, onde eu me pergunto se é possível falar de uma fraternidade em uma sociedade do espetáculo. Pero é importante dizer que a saúde produziu muitos espetáculos positivos. Por exemplo, nós mandávamos inicialmente ao judiciário questões do tipo: temos um cubo em aquele exemplo que eu dou, me ajuda, Cláudia, em terapia intensiva, como se diz assim? Em terapia intensiva, temos um cubo e temos um ninho de um dia e um anciano de 90 anos. Quem tem direito a este um cubo? Os profissionais de saúde não têm acordo e mandam ao judiciário, e o juiz tem que decidir. Quem tem direito? Sim, claro, o ninho, porque tem um dia, pero aquele anciano que está ali também tem direito, e aquele anciano foi o médico da cidade, salvou muitas vidas, criou o hospital. Então, claro que não é esse o caso. Eu quero dizer, para terminar, de verdade para terminar, que o direito à saúde é direito que vincula a outros direitos. Que problema nós outros teremos?
nosotros tenemos un problema que el sistema del derecho es obligado a decidir. Es siempre, cada decisión que toma podría ser diferente de la que fue tomada. La cuestión es saber qué derecho tiene el derecho a decir un derecho. Y cuando el derecho dice, el niño tiene el derecho, ¿por qué no el anciano? Muchas gracias.